Hola, ¿qué tal? Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Efraín, más conocido como Charlie, su amigo y servidor y hermano en Jesucristo. En este día del Señor, primer día de la semana, en este día domingo, vamos a compartir el Santo Evangelio según San Juan. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, desciende sobre cada uno de nosotros. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser. Danos sabiduría para poder discernir, para poder deleitar, para poder vivir y transmitir la santa palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. En el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a compartir la lectura del libro según el Santo Evangelio según San Juan. Ya tengo mi Biblia, lo acabé de leer en un momento, estudiarla, deleitarla, repasarla. Ahora lo tengo en mi dispositivo para que la letra sea más grande, para así tener más comodidad. ¿Ok? Gracias por su comprensión. Abran sus Biblias, por favor. Vamos a estudiar el libro del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo del 19 al 31. A los 8 días llegó Jesús. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús. Al ver el Señor Jesús, repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado a mí, así os envío yo. Dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto en el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Jesús llegó, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús en la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis queridos y amados hermanos, vamos a ir analizando, viendo el mensaje del Señor para cada uno de nosotros en nuestras vidas, ¿ok? Empezamos por el versículo 19. Los que están con sus Biblias, estamos leyendo el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19, ¿ok? Al anochecer aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos.
Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. ¿Cuál es la primera enseñanza que podemos ver aquí, mis queridos hermanos? Ayúdenme, por favor. La primera enseñanza, cuando Jesús resucitó. ¿Qué día resucitó Jesús? El primer día de la semana, día domingo, el primero de la semana. Por eso nosotros los católicos ya no guardamos el sábado, como guardan los adventistas del séptimo día u otras congregaciones o sectas. Ellos siguen aferrados al Antiguo Testamento. Para nosotros los cristianos, el Nuevo Testamento empieza con la resurrección de Jesucristo. ¿Y qué día resucitó Jesús? El primero de la semana, el día domingo. Por eso en Apocalipsis 1:10, San Juan dice: el día domingo, el día del Señor, yo caí en éxtasis. Entonces, es para comprobarnos a nosotros que el día del Señor es el día domingo. Por eso en Hebreos 4:8 dice que Dios estableció un nuevo día. Por eso en Hechos 27 dice que los apóstoles hacían la fracción del pan el primer día de la semana. ¿Ok? En 1 Corintios 16:2 dice San Pablo: cada domingo reúnan la ofrenda para yo pasar a recoger, cada domingo. ¿Por qué? Porque ya no se reunían en el día sábado. Entonces la primera enseñanza para nosotros: el día del Señor es el día domingo, ya no es el sábado. El día sábado era antes en el Antiguo Testamento para las 12 tribus de Israel. Y ustedes y nosotros no somos ni judíos y tampoco pertenecemos a ninguna tribu de Israel. Alguien me puede decir: oh, yo sí pertenezco espiritualmente. Espiritualmente no, las 12 tribus eran las 12 tribus, existían y aún existen. Entonces para nosotros los cristianos creyentes hay un nuevo día, como dice en Hebreos 4:8, que Dios estableció luego un nuevo día. Antes era el sábado, ahora es el día domingo. ¿Cómo lo comprobamos? ¿Qué día resucitó el Señor? Día domingo. ¿Qué día se apareció a sus apóstoles? El día domingo, el primero de la semana. Esa es la primera enseñanza. Ya les di las citas bíblicas donde los cristianos se reunían a la fracción del pan el día primero de la semana. Hechos 27, 1 Corintios 16:2. ¿Ok? Muy importante. Y no hay una cita bíblica en el Nuevo Testamento. No hay una. Y nadie me puede comprobar que sí hay, porque no hay. No hay una cita bíblica en el Nuevo Testamento donde los cristianos hacían la fracción del pan. Escucharán bien. No hay una cita bíblica en el Nuevo Testamento donde los cristianos hacían la fracción del pan en el día sábado. Ellos se reunían el día domingo. ¿Ok? Muchos me van a decir: yo te puedo mostrar, Charlie, mira que aquí se reunían los sábados. ¿Pero quién? Los judíos. O si no, me van a decir, en Hechos 17 dice que San Pablo se iba a la sinagoga a discutir con los judíos basándose en las escrituras. Pero ahí no se hacía la fracción del pan. El nuevo pacto. El culto es sin el sacrificio, o sea, sin ofrecer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No es culto, porque la Eucaristía es el centro del culto. Y eso se llama la fracción del pan. Y eso no se hacía los días sábados, sino en el Nuevo Testamento ya se hace el día domingo. ¿Ok? Muy bien, mis queridos hermanos. Seguimos, porque hay tanta enseñanza bella aquí. Luego dice: y entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver a Jesús. Jesús repitió: paz a vosotros. Entonces con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Jesús nos trae la paz. Jesús nos trae la paz a nosotros. Y nos dice aquí que dijo Jesús: paz a vosotros. Como el Padre me envió a mí, también os envío. Vamos a ver, ¿a qué envía Jesús a hacer a sus apóstoles? Atención, por favor. Dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, los quedan retenidos.
Aquí Jesús también estableció el sacramento de la reconciliación. Jesús, ¿cómo les dio el Espíritu Santo a sus discípulos? Sopló sobre ellos. Le dijo, reciban el Espíritu Santo. Una vez un pastor me dijo, pero tú me hablas de la imposición de las manos, que a través de la imposición de las manos se transmite el Espíritu Santo. Muéstrame una cita donde Jesús le impuso las manos a los apóstoles. Jesús puede dar el Espíritu Santo como Él quiere. Y en este caso, Él sopló el Espíritu Santo sobre sus 11 apóstoles. Y le dijo, a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados. A quienes no les perdonen, le quedan sin perdonar. Entonces aquí nadie, si usted se llama nadie, usted tampoco puede contradecir el sacramento de la reconciliación, de la confesión. Jesús dejó en la tierra a sus discípulos el poder de perdonar los pecados. Como el Padre me envía a mí, yo les envío a ustedes. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes no les perdonen le quedan sin perdonar. Y eso practicaban los discípulos, los primeros cristianos. Si vemos en Hechos 19:18, dice que venían, confesaban sus pecados. Sí, lo hacían. Y también, por ejemplo, en 1 Corintios 5, 19 y 20, dice San Pablo, somos embajadores de Jesucristo. Es como si el mismo Dios les estuviera perdonando de sus pecados. Os suplicamos, reconcíliense con el Señor. Ahí está el sacramento de la Santa Madre Iglesia, el sacramento de la reconciliación y penitencia, de la confesión. Es bíblica. ¿Ok? Muy importante este detalle. A muchos se nos pasa desapercibidos, pasamos a comulgar, a recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo, pensando que no tengo pecado. Yo no he robado, yo no he matado, no tengo pecado. El cual es incorrecto, porque en 1 de Juan 1:8 dice, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Todos somos pecadores. Alguien me va a decir, pero ¿cómo yo voy a ir a decir mis pecados a otro hombre pecador, al sacerdote? Hebreos 5:1 en adelante dice que el sacerdote es un hombre pecador. Entonces la persona que me diga, oh, el sacerdote es esto, el sacerdote es pecador, no creas que descubriste a América, mi hermano o mi hermana querida. Eso ya está escrito, el sacerdote es pecador. Sin embargo, Dios, esa fue la voluntad de Dios, dejar a sus ministros para que hagan el sacramento de la reconciliación. ¿Ok? Seguimos, mis queridos hermanos. Está hermosísimo. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados, a quienes no le perdonen le quedan sin perdonar. Aquí hay otro detalle. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos, y cuando vino Jesús y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. Lo interesante es que a Tomás le llamaban el mellizo, y el otro mellizo no será usted o yo, que dudamos. Si no veo, no creo. Queremos milagros. Dios mío, ayúdame con esto que necesito. Pero si Dios mío, si no es la voluntad de Dios de concederme, entonces no creo en Dios. Entonces me meto a protestante, entonces me meto a ateo. No, mis queridos hermanos. Aquí vemos la enseñanza que el Señor le va a dar a Tomás y a cada uno de nosotros. Vamos a ver qué sucedió después. A los 8 días estaban otra vez los discípulos y Tomás con ellos. Entonces Jesús se vuelve a aparecer a los 8 días. ¿Recuerdan? Se apareció al primer día de la semana, dijo paz a ustedes, sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen de los pecados le quedan perdonados, a quienes no le perdonen le quedan sin perdonar. Primer día de la semana. 8 días después se vuelve a aparecer. Jesús confirma. Jesús no le dice, ustedes tienen que guardar el sábado porque están reunidos el domingo. No. El Nuevo Testamento empieza con la resurrección de Jesucristo. Y Jesucristo se aparece a ellos primer día de la semana y luego 8 días después, primer día de la semana, domingo. Se aparece, confirma.
lo que dice en Apocalipsis 1:10. El domingo es el día del Señor. Entonces Jesús se aparece a los 8 días, el primer día de la semana, el día domingo, y Tomás estaba con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. El Señor, nuevamente 8 días después, paz a vosotros. Entonces, con la resurrección del Señor, el Señor quiere que tengamos paz. Paz en el nombre de Jesús. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo aquí, tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Así le reprende Jesús a Tomás y a cada uno de ustedes y de mí, que a veces dudamos, que a veces oramos, pero dudamos, que a veces vamos a recibir la Santa Eucaristía, pero no creemos que Jesús está allí. Qué herejía, ¿no? ¿Qué es herejía? La herejía es que uno, por ejemplo, acepta el sacramento de la confesión, acepta a los sacerdotes, a la Virgen María, y no cree que Jesucristo está en la Santa Eucaristía. No cree en algo. Eso se llama herejía. Muy importante. Si alguna vez dudaron que Jesucristo está en la hostia, que es un mero símbolo o una mera galleta, y no estaban conscientes que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo vivo y glorioso, hay que confesarse. Y ya vimos que Jesús dejó sus ministros para que perdonen los pecados en el nombre de Jesús. ¿Recuerdan? 2 Corintios 5:20, somos ministros de Dios, embajadores de Dios, como si el mismo Dios lo estuviera haciendo. Por eso el sacerdote, cuando uno confiesa los pecados, dice: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Y le dice a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. Y eso te dice a ti y a mí, mi querida hermana y hermano, que no seamos incrédulos, sino creyentes. Ahora hay una diferencia. En ser creyente es creer la palabra del Señor, creer en la Santa Madre Iglesia, creer en la tradición de los apóstoles. ¿Recuerdan que ayer hablábamos de la tradición? También hoy, más adelante, vamos a tocar ese tema. Ser creyente significa creer en Jesucristo. Creyón significa creer a cualquier fulano pastor o pastora que se haya autonombrado y sin haber sido nombrado por los como sucesores de los apóstoles, se autonombró pastor o pastora y ahora viene predicando la palabra de Dios. En segunda de Pedro, capítulo 1, del 1 en adelante, ahí nos habla que había falsos profetas en aquel tiempo como ahora. Entonces hay también esos falsos profetas. Jesús, ¿cómo le dio el Espíritu Santo a los apóstoles? Sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes ustedes los retengan los quedan retenidos. Y los apóstoles, ¿cómo le pasan ese Espíritu Santo a sus sucesores? A través de la imposición de las manos. Podemos ver, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 2 y 3, cuando eligieron a Pablo y a Bernabé. Les ayunaron, les impusieron las manos y les enviaron. Yo me pregunto a los fulanos pastores, ¿quién le impuso las manos? Nadie, se autonombraron pastores. Entonces son falsos pastores. Muy importante. Hay que tener en cuenta si nosotros estamos aprendiendo de los falsos pastores o de los sucesores de los apóstoles, que son el Papa, sucesor de San Pedro, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, que tienen la sucesión apostólica, que solamente puede pasar a través de la imposición de las manos. También otra imposición de las manos podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. También podemos ver la sucesión apostólica a través de la imposición de las manos en Hechos de los Apóstoles, capítulo, vamos a ver cuál es, capítulo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 18 y 19. ¿Ok? Entonces así es como se transmite el Espíritu Santo, a través de la imposición de las manos, no autonombrándose. No es que yo leo la Biblia y ya soy pastor, ayer era borracho y ahora ya soy pastor. No es así, son pastores. El detallito es que son falsos pastores. Muy bien.
Seguimos, mis queridos hermanos. Y le dijo Jesús a Tomás: porque me has visto, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. Y a veces nosotros estamos esperando ver a Dios, ver. Si Dios es invisible, ¿para qué buscar verlo? Pero ¿sabes qué? Dios es invisible, pero todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo mira, que todo lo puede. ¿Cómo no va a ver las necesidades tuyas y las mías aquel que hizo el ojo? ¿Cómo no va a ver? ¿Cómo no va a escuchar nuestras súplicas aquel que hizo el oído? Y el Señor nos dice hoy a ti y a mí: sé creyente, no seas incrédulo o creyón. Creyón es cuando cree a otros, a hombres, cuando pone la confianza en los pastores. Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre, que aparta su corazón de Dios y pone su confianza en un mortal. ¿Ok? Muy importante eso. Y para terminar, mis queridos hermanos, dice: muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí recuerdan de lo que hablábamos ayer. Vamos en sintonía. Ayer hablábamos de que la Biblia sola no es basta, o sea, no es suficiente. La Santa Madre Iglesia Católica se basa en la Biblia y en la tradición. Aquí podemos comprobar. Escucharán muchos otros signos que no están escritos en este libro. Atención, señores protestantes. ¿No le gusta que le llame protestante? Entonces no proteste, ¿ok? Pero aquí claramente dice: muchos otros signos, dice Jesús, que no están escritos en este libro. Entonces, que Jesús hizo enfrente de en vista de los discípulos. Entonces, aquí vemos que Jesús les enseñó a sus discípulos cosas que no están escritas en este libro. Por eso, una vez más les repito, la Iglesia Católica, nuestra Santa Madre Iglesia, se basa en la Biblia y también en la tradición. O sea, que lo que se predica tiene que ir de acuerdo con la tradición, con lo que hacían los apóstoles. Y cuando se predica de cualquier tema, no se puede agarrar un solo versículo y decir: mira, aquí la Biblia dice así, y no engañar a los tontos. No, nosotros ya somos más inteligentes. ¿Cómo podemos interpretar la Biblia? Por ejemplo, viendo la tradición. También, por ejemplo, si vemos algún cierto tema, por ejemplo, la confesión o el bautismo, debemos de agarrar todos los versículos, no solo uno, todos los versículos que envuelven el tema que queremos ver, y vamos a definir, y basándonos en el Nuevo Testamento, porque nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. Nosotros no pertenecemos a ninguna 12 tribus de Israel y no somos judíos. Y no es que yo pertenezco espiritualmente. Alguien me puede decir: eso es mentira, porque las 12 tribus de Israel no son espirituales, existen. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado, hermanitos, queridos y queridas. Vamos a analizarnos, a ver, los católicos, a fortalecer nuestra fe. Y los hermanitos separados que sin querer, queriendo, no por maldad se dejaron confundir. Vamos a volver a la Iglesia Católica. Hay muchas personas que ya no creen en la Eucaristía o en el sacramento que estamos hablando hoy de la confesión. O que aún guardan el día sábado. O que aún guardan los mandatos del Antiguo Testamento. En cuanto a los animales, recuerdan, creo que está eso en Levítico 11. En cuanto a los animales puros e impuros, para nosotros los cristianos eso ya no aplica. Le voy a mostrar. Colosenses 2:16 dice que nadie los venga a juzgar por cuestiones de comida, bebida o por sábado. O sea, nosotros ya no guardamos el sábado. ¿Ok? Otro capítulo y versículo le voy a dar. Romanos 14:17. El reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino gozo y paz en el Espíritu. Es muy importante nosotros aprender primeramente a pedir al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para discernir la palabra del Señor, para nosotros poder primeramente vivirla, aprender la palabra del Señor, número 1, luego vivirla, luego predicarla,
porque si aprendemos y predicamos y no vivimos, hay que hacer un esfuerzo para hacer un testimonio vivo acerca de lo que nos habla la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, hemos concluido con esta enseñanza. Hoy hemos visto que el domingo es el primer día de la semana y es el día del Señor. ¿Ok? El domingo es el día del Señor. Lo siguiente que hemos aprendido acerca del sacramento de la confesión. Y también hemos aprendido a ser creyentes en la palabra de Dios y no creyones. Y como siguiente punto también hemos aprendido que no solo la Biblia basta, sino también la tradición, porque no todo está escrito en la Biblia. Jesús le enseñó muchas cosas, Jesús hizo muchas cosas en presencia de sus apóstoles. ¿Ok? Muy importante, mis queridos hermanos. Les queremos mucho. Un abrazo muy grande para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, que la Virgen María les acompañe y les cubra con su bendito manto en todo momento. Gracias por dedicar este tiempo para escuchar, para escudriñar las Escrituras, para dedicarle a nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que viva Jesucristo resucitado. Un fuerte abrazo para ustedes, los quiero mucho. Su amigo y servidor en Jesucristo, Carlos Efrén, también conocido